Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Él es ingeniero civil, fue director del Servio Metropolitano y fue parte de la mesa de seguridad durante el gobierno del expresidente Piñera. Con él conversaremos del aumento de la victimización entre los chilenos, del nuevo perfil de la criminalidad y de su evaluación de la labor del actual gobierno en materia de seguridad. Daniel Johnson, bienvenido a Influyente. Muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí. Vamos a hablar del índice de paz ciudadana que se acaba de dar a conocer, el índice de victimización, que es un instrumento muy utilizado porque mide en el tiempo qué pasa con justamente la victimización. Y este muestra que la proporción de personas con alto temor al delito crece a su mayor nivel en 23 años. ¿Cómo te lo explicas tú? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? A ver, efectivamente el índice de victimización de la Fundación es la serie histórica más larga que existe en Chile para medir la evolución del delito. Como tú planteas muy bien, no es que mida, no es tan importante el dato del año en sí mismo, sino ver esta evolución de cómo han ido cambiando la tendencia. La tendencia, y eso es muy relevante. En materia de, nosotros medimos varias cosas. Medimos la victimización, cuántas familias han sido víctimas de robo, intento de robo, esos son los delitos que medimos. Y también medimos niveles de temor y evaluación que hace la ciudadanía de las distintas instituciones que tienen responsabilidad en materia de seguridad. El nivel de temor, el porcentaje de familias que quedan clasificadas en un nivel de temor alto aumentó este año nuevamente. El año pasado había tenido un aumento muy relevante y aumentó al nivel más alto que ha tenido, como tú muy bien decías, en los últimos 23 años. El nivel de temor, el aumento del temor es muy grave. Muchas veces se piensa, es temor, es percepción, claro, no es realidad. Percepción versus realidad, ¿no? Efectivamente, entonces pareciera que no pudiera, que lo que importa es la realidad, es cuántas víctimas están siendo la familia y no necesariamente cuánto temor sienten. Pero la verdad es que el temor es real y el temor afecta comportamiento y afecta a las familias de manera muy profunda. Sí. Por un lado... Y como has dicho tú, claro, afecta a decisiones de inversiones, estilos de vida, limitaciones que se van poniendo las personas durante todo el día, ¿no? Efectivamente. Sí. Y eso es lo que estamos viendo en la encuesta. Sí. Por un lado vemos que las familias declaran que están dejando de salir a ciertas horas. Más del 70% de las familias declaran que dejan de salir a ciertas horas, que dejan de salir a ciertos lugares, también sobre el 70%, que ha reforzado la seguridad de su casa en el último año, 65%, que ha dejado de usar artículos de valor en público, también un porcentaje similar. Entonces, todos estos son comportamientos que van restringiendo el desarrollo de la familia, van restringiendo las inversiones que pueden hacer, porque si destinan recursos para contratar una alarma, para poner rejas en su casa, para poner portones eléctricos, son inversiones que podrían ser utilizadas, por supuesto, en otra cosa. Entonces, ya limitan esa posibilidad de invertir en otras cosas que le generen un mayor beneficio a la familia por ir a la seguridad, y ni hablar de las restricciones de movilidad, por ejemplo. Personas que dejan de usar el transporte público. Sí. Bueno, y las mujeres, Daniela, en particular también, ¿o no? Eso es muy impactante. En la encuesta, históricamente, nosotros desde el año pasado hicimos una apertura de cuánto era el nivel de temor que sentían los hombres y las mujeres. Y las mujeres que quedan calificadas en un nivel de temor alto es 10 puntos porcentuales más alta que el porcentaje de hombres. Es casi el doble. Y eso evidentemente obliga a que las autoridades tomen decisiones de políticas públicas con enfoque de género en materia de seguridad. La percepción de inseguridad es muy distinta y por lo tanto tenemos que abordarla de una manera distinta. Por ejemplo, las mujeres en el transporte público declaran sentirse mucho más vulnerables. Claro, el acoso en el metro, por ejemplo, que ha sido bien viralizado y bien comentado. Exactamente. Sí. Y eso hace que tomen decisiones, por ejemplo, de dejar de usar el transporte público. Van a tener mayor voluntad de comprar un auto, de usar el taxi, que puede ser un medio de transporte más caro, que afecta a todo el resto de la ciudadanía también, porque evidentemente es más eficiente, más ecológico el transporte colectivo, y con el temor también tendemos a transitar hacia una mayor proporción de transporte individual, sí, que es mucho más ineficiente y mucho más contaminante. Exacto, y que afecta, por supuesto, todas las metas de descarbonización, en fin, que tiene Chile y que tiene todo el mundo. Ahora, lo que es paradójico, no paradójico, pero que no se condice con este muy bien documentado aumento del temor, ¿no? Y la realidad que va creando ese temor, es que también el informe de Paz Ciudadana dice que observando la serie histórica de victimización, los resultados del presente año son similares a los años previos al COVID-19. O sea, desde ese punto de vista, viendo el vaso medio lleno, no estamos tan mal si estamos en cuanto a la victimización concreta, no a la percepción, igual que los años previos al COVID, ¿no? Así es. A ver, varias lecturas que uno puede hacer esto. Por un lado, primero, ¿por qué es importante los índices de victimización? Es porque en el delito
la información que tiene el sistema público para tomar decisiones es limitada. Ellos solo conocen las denuncias que se hacen. En una encuesta de victimización uno le pregunta a todas las familias y puede hacer una estimación bastante certera, con márgenes de error del 2%, nuestra encuesta, puede hacer un cálculo de cuántas personas están siendo realmente víctimas de alguna tipología de Claro, porque hay algunos que no denuncian. Exactamente. Y nosotros lo preguntamos también. El 50%, solo el 53% de las personas que declaran que fueron víctimas de un robo, declaran que hicieron una denuncia. O sea, es muy bajo. Y por lo tanto, los índices son muy relevantes para poder estas encuestas, para poder determinar cuál es el nivel real. Eso es lo primero. Después, lo que tú planteas, muy cierto. El nivel de victimización para el delito que nosotros medimos, que es robo, e intentos de robo. También preguntamos si es con violencia, sin violencia, dentro del hogar, fuera del hogar, pero ese grupo de delitos no ha aumentado desde los últimos 3 años. O sea, bajó fuertemente con la pandemia y ahora acumulamos un tercer año de crecimiento. Pero si bien vamos creciendo, todavía no alcanzamos los mismos niveles que teníamos previos a la pandemia o estamos muy cerca de alcanzarlo. En realidad estamos muy similares Que al son año los años con que hay que compararse, Daniel, porque en la pandemia estábamos todos encerrados y por lo tanto también los ladrones y los delincuentes. Las casas eran mucho menos atractivas para robarse. Las casas se roban normalmente cuando no tienen moradores en su interior. Entonces las casas más habitadas eran lugares menos probables de ser víctimas y menos personas en la calle también menos posibilidades de victimizar, porque los tumultos, las personas agrupadas son normalmente lo que atrae más situaciones delictuales. Entonces bajaron de manera importante, ahora estamos recuperando los índices que teníamos antes de la pandemia, pero se da un tema así más sorprendente, es que si bien estamos recuperando la cantidad total de delitos, están disminuyendo los delitos que ocurren dentro de la propiedad y lo que más ha aumentado son los delitos fuera de la propiedad. O sea, en proporción estamos un poco distintos a lo que teníamos antes de la pandemia. Ya. Pero hay que tener siempre claro que nosotros lo que medimos son robos e intentos de robo y hay otros delitos que son percibidos como muy dañinos que han tenido un aumento sostenido. Como los homicidios. Como los homicidios. Sí. Y eso hay una relación, veíamos ayer una curva que comparaba los homicidios y el nivel de temor mes a mes, y veíamos que había una correlación bastante fuerte entre la percepción de temor y el nivel, la cantidad de homicidios que hay. Que si bien hay que también ser claro en que en Chile la proporción de homicidios comparadas con todos los otros países de América, de las Américas, es relativamente baja. De hecho, somos el segundo país con las tasas más bajas de homicidios después de Canadá. Claro, lo cual eso es un muy buen índice. Digo, que ser el mejor país de Latinoamérica y el que está arriba en América sea Canadá, quiere decir que estamos arriba de Estados Unidos, mejor que Estados Unidos, en fin, y que todos los demás países latinoamericanos. Estados Unidos no es un gran ejemplo. Sí, en porque tiene una tasa alta de homicidios. Bastante, una tasa alta. Pero efectivamente estamos mejor que todo el resto de los países. América sí es una zona que es bastante violenta. Sí. O sea, si nos comparamos con Europa, tenemos índices más malos que en general que toda Europa, que Oceanía y que Asia. Pero si nos comparamos con nuestros vecinos cercanos, que son los países latinoamericanos, tenemos tasas bajas, pero con un crecimiento sostenido de los homicidios en los últimos años. Y eso es lo preocupante, la tendencia al alza, porque si uno la proyecta en el futuro y no hacemos cambios importantes que nos permitan controlarla, podemos estar en situaciones muy desmejoradas. Y vamos a ir a ver ahí, Daniel, ¿qué piensas tú que es importante de hacer cambios ahora para que no siga aumentando eso? Entonces, veíamos que, por un lado, estamos en términos de victimización como antes del COVID, ¿ya? O sea, no estamos peor que en el COVID, que es lo que tenemos que comparar. Con respecto a robos. Con respecto a robos, ¿no? Pero la percepción ha aumentado muchísimo más. Tú dices, por un lado, está claro, ha aumentado los homicidios, crímenes violentos, entonces la gente está más atemorizada al ver eso. ¿Qué otros factores pueden estar jugando? Y lo pregunto no para ver si nos ponemos autoflagelantes o autocomplacientes con la seguridad, porque evidentemente es la preocupación número uno de la familia y hay que ponerla, digamos, en la agenda con toda claridad, sino porque si uno está leyendo mal la realidad puede tomar malas decisiones, ¿no? Sobre todo con un tema que es tan explotado políticamente, y ahí vemos Bukele en El Salvador que está creando como una escuela, digamos, una terrible escuela en torno a tratar a tratar este tema de una manera bien populista y bien exitosa, digamos, el presidente que tiene mejor evaluación, más admirado. Exitosa en popularidad. Exitosa en popularidad, pero muy costosa en términos, exactamente. Entonces, ¿qué más puede estar jugando acá para que haya esta diferencia entre percepción y realidad que pueda, digamos, ayudar a entender lo que está pasando? Hay muchos factores y hay muchas formas de leerlo. Esto puede ser largo, pero vamos a tratar de resumirlo. Por un lado, nosotros en el mismo índice medimos también la exposición que tienen las familias a manifestaciones de la criminalidad organizada. Esto fue un estudio en que levantamos algunas manifestaciones que pudieran estar relacionadas y después les salimos a preguntar a la familia. Manifestaciones como mausoleos,
como fuegos Narcofunerales. artificiales, narcofunerales. Le decimos narco, pero en realidad son asociados a organizaciones delictuales, que pueden ser de cualquier rubro, pero sí. Funerales asociados a organizaciones delictuales, balaceras que pueden escuchar las familias, y medimos qué tanto nivel de exposición a estas manifestaciones tiene la familia. Y graficamos el nivel de exposición y lo comparamos con el nivel de temor. Y hay una relación muy directa entre las familias que tienen más exposición a estas manifestaciones con las familias que están más atemorizadas. Eso es por un lado. Segundo, ya lo planteamos, el aumento de los homicidios y las curvas, cómo se mueven similar el temor con los homicidios que hay mes a mes. Y por otro lado, hay algo que se culpa mucho, que son los medios de comunicación. Sí. Y teníamos, nosotros comparamos a estudios que se hicieron hace 10, 12 años atrás, cuando no existían las redes sociales todavía, cuando las tecnologías no eran lo mismo que son hoy día. Y aparecía en primer lugar como un hecho atemorizante, era el ser víctima de un delito, lo más atemorizante. En segundo lugar, ser testigo, presenciar un delito. En tercer lugar, que una persona cercana a uno le contara que había sido víctima de un delito, porque tenía mucha credibilidad para uno. Después recién entraban los medios de comunicación, que en esos tiempos no tenían imágenes del delito ocurriendo, ni videos, ni hablar. Y lo que tenían más bien era una historia contada y contar un relato. Un relato, te contaban que había pasado esto. Efectivamente. Hoy día tenemos una realidad totalmente distinta. Tenemos cámaras por todas partes, los celulares, y también instalados en los locales comerciales, en las calles, y por lo tanto tenemos videos filmados, incluso en distintos ángulos, de casi todos los delitos que ocurren. Y se viralizan además, ¿no? Y se viralizan. A uno le llegan no solo por la prensa, sino que le llegan también a través de las redes sociales, a través de todos los medios posibles de comunicación. Entonces estamos siendo todos mucho más testigos de delito. Entonces, si nos volvemos a esta historia, en que lo primero era ser víctima y el segundo hecho más victimizante era ser testigo, hoy día estamos siendo todos mucho más testigos, y por lo tanto es una hipótesis de que eso puede estar aumentando de manera importante el nivel de temor también. No, es muy interesante porque la verdad es que, claro, es contenido viralizable, digamos, y como dices tú, cada uno con su cámara o las cámaras que hay en todos los lugares va grabando y se puede ver los portonazos, lo que pasa dentro de las autopistas, 1000 veces además, y exponerse a eso. Ahora vamos a la agenda de seguridad del gobierno, que ha priorizado 31 leyes para sacar adelante. ¿Está en sintonía con lo que hay que hacer para evitar que sigan aumentando los homicidios y ojalá que bajen, enfrentar el crimen organizado, enfrentar el miedo de las familias que, como dices tú, están tomando decisiones que afectan su presupuesto, su estilo de vida, por este miedo, ¿no?, que haya lo que pueda pasar? A ver, la legislación, por supuesto, que es muy importante. El Código Penal, entender el no distorsionarlo, el que sea consistente para las tipologías delictuales y la gravedad que tiene, es muy relevante. La institucionalidad del país para hacer frente al delito se instituye por ley. Entonces también es muy importante también las leyes que abordan esas temáticas. Entonces, por supuesto que la legislación es muy relevante y tenemos cambios que están pendientes hace muchos años y que tenemos que priorizar. Y en estos 31 proyectos sí hay muchos proyectos que son relevantes y que hay que seguir empujando. A nosotros nos preocupa un poco el fast track, el ponerle esta premura. Si sacamos todo muy rápido nos podemos equivocar. Entonces no tenemos capacidades infinitas para sacar proyectos adelante. Es un solo Ministerio del Interior y Seguridad Pública hoy día que tiene que estar tramitando estos proyectos. Entonces esas capacidades preocupa de que tengan la capacidad de poder presentar buenos proyectos, que son muy relevantes. Y por otro lado, hay cosas que no se resuelven por ley también. Si bien la ley es un marco muy relevante, hay cosas que tienen que ver con reglamentos, tienen que ver con implementación, que no son leyes, pero que son casi más importantes para que se implementen políticas que sean realmente efectivas. Entonces, no es todo la ley. Dentro de los proyectos que se han priorizado, que para nosotros son muy relevantes, está el del Ministerio de Seguridad, que al principio, a ver, nosotros lo hemos priorizado dentro de nuestra agenda de la Fundación Paz Ciudadana y hemos empujado a que se arme un nuevo ministerio con conocimiento exclusivo en materia de seguridad y se separe del Ministerio del Interior. Se está haciendo lo que a nosotros nos gusta mucho. Teníamos una preocupación inicial de cómo salió del Senado ese proyecto a la Cámara de Diputados al segundo trámite porque no ponía capacidades reales de una tuición civil de las policías, por ejemplo, no tenía una unidad de evaluación de políticas públicas para implementar políticas serias, y ahora el Ejecutivo presentó nosotros trabajamos también con ellos en estas indicaciones, nos abrieron la puerta, que agradecemos mucho,
Y las indicaciones que presentaron están muy en línea de lo que nosotros creemos que es relevante y por lo tanto estamos contentos con el proyecto y queremos que se tramite lo más pronto posible. Asimismo, el proyecto que todavía estamos esperando conocer, pero el de la Fiscalía Supraterritorial, fundamental. Eso lo ha dicho muchas veces el fiscal Valencia, ¿no? Que es importante tener a alguien que esté, porque el crimen organizado no tiene jurisdicción en una región y no en la otra, ¿no? Bueno, y ni en Latinoamérica, sino que traspasa fronteras. Es fundamental el que tener capacidades para perseguir organizaciones delictuales distintas, el que tenga indicadores también, eso es muy relevante, de que midamos el desempeño no solo por esclarecer quién robó el auto en un portonazo, por ejemplo, sino que la organización delictual que encargó que se robara ese vehículo. Y esta fiscalía va a tener responsabilidad en ese tipo de delitos, en delitos que están asociados a organizaciones y por lo tanto a esclarecer quiénes son los partícipes de esa organización y no solo los que están cometiendo delitos. Es muy relevante. Después, el que le otorga facultades a los municipios para hacerse cargo de la prevención, principalmente temprana, muy relevante. Pero el proyecto hoy día está radicado principalmente en los guardias municipales. Sí, los alcaldes y las alcaldesas se han quejado de que en el fondo no los dejan un poquito amarrados de mano. Efectivamente. Es que hay que pensar que los guardias, por lo menos en un volumen suficiente para poder hacerse cargo de temas de seguridad en un territorio, esa capacidad la tienen muy poquitos municipios a lo largo de Chile. Son las policías las que tienen que cumplir ese rol a lo largo de todo el país. Y por lo tanto, lo que uno esperaría es que el proyecto de ley, o este u otro, lo que le dé a los municipios es capacidades y recursos para poder diagnosticar correctamente cuáles son los problemas que tiene en su territorio. Porque se ha masificado un eslogan hoy día. Basta de diagnósticos. Estamos llenos de diagnósticos en la hora de actuar. Eso vende mucho también. Por supuesto que la ciudadanía quiere una acción hoy día concreta para poder hacerle frente al delito. Pero la verdad es que no estamos tan diagnosticados como creemos. Sí. No sabemos cuáles son las causas y por lo tanto los municipios no tienen muchas herramientas para atacar el problema de fondo desde sus causas, sino nos quedamos en más bien medidas de persecución y no de prevención. Daniel, ¿y cómo evalúas tú a este gobierno, en particular a la ministra del Interior, Carolina Toá, y el subsecretario Monsalve? Lo pregunto porque al principio la expectativa que había respecto de seguridad con este gobierno, un gobierno de izquierda, no era, digamos, que iban a darle prioridad. Sin embargo, la ministra y el subsecretario le han dado una gran prioridad y el mismo presidente Boric anunció un aumento de $1.500 millones para seguridad, que es un aumento muy importante en lo que ha sido la trayectoria del país. Y además el mismo general Yáñez ha reconocido que como Carabineros le están dando mucho más recursos que antes, un aumento inédito. ¿Cómo evalúas tú todo esto, esta cantidad de recursos que se han entregado que son mayores y también las políticas que se están implementando? A ver, sin duda el gobierno ha hecho un esfuerzo importante en materia de seguridad y lo ha enfrentado y lo ha priorizado y eso es muy relevante. En segundo lugar, más que se hagan o no cargo hoy día todos los gobiernos, porque el problema es tan manifiesto y la ciudadanía lo reclama con tanta fuerza, que es imposible que un gobierno no le haga frente al problema de seguridad. Pero el tipo de política que uno esperaría que se implementen son distintas. Normalmente los gobiernos de derecha tienden a tener políticas más bien de persecución y a hacer efectivo el sistema de persecución. Y gobiernos más de izquierda tienden a estar más por una prevención más temprana del delito. La verdad es que las dos cosas son necesarias. Y por lo tanto, las políticas tienen que ser equilibradas. Y si bien, y el gobierno en eso ha avanzado junto con el Parlamento, y nosotros creemos que eso es lo más importante. O sea, aquí el gobierno ha sido claro y ha impulsado políticas públicas en esta misma agenda de seguridad, y el Parlamento también, con distintos colores políticos, ha priorizado, porque lo están viendo desde un punto de vista técnico, compensando los dos tipos de políticas. Y eso es muy bueno y nosotros estamos esperanzados en que esta vorágine legislativa va a tener un impacto, si se hace bien, positivo en el futuro. Ahora, el tema presupuestario siempre es complejo. Nosotros no es, si bien es inédito en monto, no es inédito esfuerzos relevantes en asignación de recursos a materias de seguridad. Entre el año 2008 y el año 2018 se duplicaron los recursos en materia de seguridad en términos reales. O sea, eso significa un incremento año a año de más de un 7%, cuando el presupuesto público creció alrededor de la mitad de eso. Entonces se priorizaron recursos para el sistema de seguridad. Si uno compara la torta, cómo se distribuyó en el año 2018 con cómo se distribuía en el año 2008, es exactamente igual. Las mismas instituciones con el doble de presupuesto, pero distribuido exactamente igual. Si seguimos haciendo lo mismo con más fuerza, no vamos a tener cambio. Y eso es lo que refleja de manera muy evidente el índice Paz Ciudadana cuando uno mira el índice de victimización. Estamos siempre entre un 35 y un 40% de familias que declaran haber sido víctimas de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, históricamente. Lo único que hizo cambiar eso no fue políticas públicas, fue la pandemia. Claro. Y ahora estamos recuperándolo, pero estamos volviendo a la misma franja de entre el 35 y el 40%. Por lo tanto, las políticas públicas, aunque se han
redoblado en esfuerzos, no han tenido un impacto positivo en disminuir la cantidad de familias víctimas de delito. ¿Qué tenemos que hacer para eso? No solo aumentar los recursos, sino pensar en dónde estamos invirtiendo esos recursos. Solo el 10% del presupuesto se va a prevención, porque se suele pensar, y la ciudadanía incluso lo piensa así también, y es lamentable, que la prevención es algo de muy largo plazo. El problema yo lo tengo hoy día. Los gobiernos piensan, esto, si yo invierto en prevención, no lo voy a poder cosechar en votos porque las familias no lo agradecen todavía, esto va a ser de muy largo plazo. Y por pensar que es de muy largo plazo, se ha postergado siempre. Entonces, problemas que podríamos haber solucionado hace 10 años atrás, por no invertir en esto, hoy día lo seguimos teniendo. Entonces, aquí hay una decisión de gobierno que nosotros, las fundaciones y todos los que trabajamos técnicamente desde las políticas públicas de seguridad, tenemos que impulsar con fuerza y poner el acento ahí, es que tienen que haber medidas que sean más preventivas. Y por eso que el Ministerio de Seguridad, que tiene hoy día la nueva versión, según con las indicaciones que se hicieron en la semana pasada, que tiene un foco en prevención, es tan relevante y no es pegarle al bulto, esto es bien específico, algo que sí funciona. Ahora, Daniel, ¿cómo se hace? Tú dices, claro, hay que prevenir, que hace toda la lógica, ¿no? Pero que tiene un efecto mucho más en el largo plazo y más etéreo, porque uno no puede medir lo que no pasó, ¿no? Versus esta especie de fervor que hay por políticas muy duras, lo que se ha denominado el populismo penal, ¿no? Bukele es el estandarte de eso, y que ha contagiado, digamos, a muchos liderazgos que están en la misma de tratar de hacer medidas bien espectaculares en el corto plazo, muy punitivas. Pero claro, como dicen los expertos, ¿qué va a hacer? O sea, Bukele va a seguir metiendo miles y miles de personas en las cárceles. ¿Qué va a hacer con esas personas después, no? O sea, es como, hoy día están todos encarcelados, pero después, y algo más va a pasar además porque no está cambiando nada más en el país. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en términos de tomar los caminos que son de largo plazo y a la vez dar cuenta, enfrentar esto de una manera en que las personas puedan entender que la verdad es que este populismo penal no es la solución? Efectivamente. A ver, primero es muy necesario tener un sistema de persecución robusto que identifique a quienes están cometiendo delito y que sancione correctamente y proporcionalmente al delito que se cometió. Es fundamental que las penas sean también capaces de reinsertar. No podemos pensar la pena como una incapacitación infinita. Las penas privativas de libertad no son eternas. Esa persona va a salir. Y cuando salga, si no hicimos nada para lograr una reinserción, esa persona va a volver a cometer delito en un momento, en un porcentaje extremadamente alto. Por lo tanto, la reinserción social de personas que conocemos y que podemos estudiar cuáles fueron las razones que llevaron a esa persona a delinquir es muy relevante y es muy focalizada, porque estás interviniendo en personas que ya cometieron un delito y que puedes saber por qué lo cometió. Entonces no se trata de resolver todos los problemas sociales, que es muy necesario, por supuesto, y tenemos que luchar para eso. Pero si queremos disminuir los delitos, esto es puntualmente a las personas que están cumpliendo condena. Alrededor de 100.000 personas son las que están cumpliendo condena hoy día en Chile. Con esas personas hay que trabajar y hay que mirar las penas para que sean factibles de reinsertar. Eso es un lado. Y en el otro extremo, los jóvenes hoy día se están iniciando tempranamente en carreras delictuales, 12, 13, 14 años. Cuando un joven inicia una carrera delictual, suele tener un periodo más violento y más prolífico, porque los jóvenes tienen menos control de impulso, tienen que mostrarse, validarse con los pares, con la violencia, y por lo tanto son delitos, los delitos que cometen los jóvenes suelen ser muy dañinos y muchos. Un joven que inicia una carrera delictual a los 14 años va a terminarla alrededor de los 35, 40 años. Eso siempre así. Es muy frecuente, se sienta cabeza, tienen hijos, hay muchas razones de vida, de historia de vida, que hacen que esas personas dejen la carrera delictual a esa edad. Condiciones físicas, también hay que tener condiciones para poder ejercer el rol del delito. Y por lo tanto, si yo logro no iniciar una carrera delictual, voy a evitar 25 años de vida delictual. Si yo saco a una persona de 30 años de la carrera delictual, solo voy a evitar 5. Entonces es mucho más efectivo invertir en jóvenes que tienen riesgo de iniciar carreras delictuales. ¿Qué tipo de riesgo? Por ejemplo, jóvenes que están siendo excluidos del sistema escolar. Claro, desertores del sistema, por ejemplo. Sabemos perfectamente con nombre y apellido qué niños están yendo o no al colegio. Se le paga la subvención a las escuelas en función de los niños que van. El Ministerio de Educación tiene la información. Nunca queremos estigmatizar, y está muy bien, no podemos estigmatizar, pero sí podemos focalizar políticas públicas preventivas para evitar que ese niño esté excluido del sistema escolar, que vuelva a entrar. Hijos de papás que están privados de libertad.
Es un 27% de las personas adultas privadas de libertad tuvo alguno de sus papás privados de libertad. Claro. Por lo tanto, un factor muy determinante. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas públicas que implementemos tienen que crecer para poder hacernos cargo de los niños que son hijos de papás privados de libertad. Niños que no están siendo llevados a control de niños sanos, por ejemplo. También son factores que uno va identificando en el sistema, que agrupados uno puede identificar a niños que están en condiciones de riesgo y desde la plataforma municipal principalmente implementar políticas públicas preventivas para evitar que se inicie esa carrera delictual. Eso es lo más efectivo. No hay que pensar que esto es inabordable porque es bastante focalizado. Yo siempre digo, más bien un trabajo de acupuntura que de medicina general. Sí. Esto se puede focalizar. Y requiere voluntad política y acuerdo. Y acuerdo. Y el efecto no es tan de largo plazo como se pensaría. Si tú intervienes un niño que tiene 10, 11, 12 años, ese niño puede estar mañana cometiendo delitos. Sí. O sea, si tú lo intervienes hoy día, vas a evitar delitos que van a ocurrir muy prontamente. Entonces, no descuidar el sistema de persecución, eso, incluso fortalecerlo de una manera más inteligente, persiguiendo principalmente los delitos más dañinos hacia la ciudadanía y los que tienen más posibilidades de ser resueltos. Esos deberían ser los criterios de la Fiscalía para conducir la investigación. Las penas, transformarlas en penas que sean más reinsertantes. No solo pensar que la pena incapacita, sino como esa persona va a salir, esa pena no solo... de hecho, las cárceles suelen no ser muy buenas incapacitando, sí, ya con los celulares. Entonces, reinserción, muy importante, y por otro lado la prevención temprana. Daniel Johnson, muchas gracias por esta conversación de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a ir a una pequeña pausa y antes de irnos les cuento que nuestra siguiente invitada es la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Ella es doctora en Ciencias Ambientales y antes trabajaba para el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Con ella hablaremos sobre la polémica por la demora en otorgar permisos ambientales, más conocido como permisología, y su efecto en la inversión, el efecto del cambio climático en Chile y de la Constitución y el medio ambiente. Ministra Maysa Rojas, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, muy contenta de estar acá, conversar de temas. Ministra, usted cuando vino a Influyente el año 2020, cuando partimos con este programa, era una de las científicas chilenas más destacadas, cosa que sigue siendo, pero ahora está directamente en la política, algo que los científicos en general miran desde cierta distancia, a pesar de que es muy necesario justamente estar en la arena política para hacer los cambios necesarios para combatir y enfrentar el cambio climático. La pregunta es, ¿cómo ha sido para usted pasar de ser una científica muy destacada a estar con guitarra en el centro del mundo político? Interesante. Interesante. Mira, la verdad las cosas es un lujo. Para mí es un lujo poder trabajando y ayudando a que el país enfrente problemas que son globales, algo a lo cual yo le he dedicado mi vida. Entonces, haber cruzado el puente completo, ¿verdad? Desde la posición de generar evidencia para tomar buenas decisiones, haber cruzado el puente completo, ahora ser la que puede tomar las decisiones, conociendo muy bien la evidencia. Estoy muy contenta. Ministra, y como usted dice, además, este es un gobierno, o sea, está el tema del cambio climático, el tema probablemente más grave que enfrenta a la humanidad, ¿no? Y también está el hecho de que este gobierno se ha definido como ecologista, un gobierno medioambientalista. En ese sentido, hay hartas críticas a usted, le echan la culpa por la famosa permisología, que es esto, digamos, se describe así, esta demora para obtener permisos para nuevas inversiones, lo cual frena el crecimiento económico que es tan necesario, que hoy día estamos estancados, y que es tan necesario para poder recaudar más, poder tener mejor gasto social, en fin, un montón de posibilidades que Chile hoy día no tiene. ¿Tiene la culpa usted de la permisología? A ver, yo quisiera decir dos cosas. Primero que nada, para enfrentar las crisis que estamos viviendo, y la verdad es que no es solamente cambio climático, también una crisis de pérdida de biodiversidad y de contaminación, que probablemente es de las crisis más visibles, la más fácil de entender, se requiere nuevas inversiones y mejores inversiones, sobre todo porque cambio climático significa cambiar la matriz energética, y esto además tiene que ocurrir a una velocidad, con cambios muy profundos, muy importante. Así es que Chile requiere de inversiones y de buenas inversiones, ¿ya? Así que eso primero lo quería decir porque eso es algo que para mí es muy relevante. No está contra la inversión. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y con respecto a la
permisología, primero que nada quisiera decir también de que la verdad es que la palabra no existe, ¿verdad? O el concepto es un concepto un poco peyorativo. Yo quiero poner el énfasis ahí porque en el fondo tenemos que ponernos de acuerdo o tenemos que tener un acuerdo de que cuando existen permisos o autorizaciones, que algunas son ambientales, otras no, es porque necesitamos como sociedad ponernos de acuerdo en ciertas reglas y así lo hemos hecho. La institucionalidad ambiental el próximo año cumple 30 años y así hemos ido elaborando una institucionalidad ambiental en la cual se tiene que poner ciertos resguardos a la actividad que realizamos como sociedad. Así que eso es como lo primero que yo quisiera decir también, que me parece que no está bien de hablar de manera como tan peyorativa, no entendiendo cuál es el valor que tiene. ¿No hay exceso de permisos en Chile? Ahora, habiendo dicho eso, sí, y también ahí también hay que hacer una distinción, y nosotros en el gobierno lo tenemos bien claro. El ministro de Economía, el ministro Grau, tiene este diagnóstico de que existen más de 300 permisos sectoriales que son después de la evaluación ambiental, ¿ya? Nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, que está reglado en nuestra ley, que lo maneja el Servicio de Evaluación Ambiental, sin duda que se puede mejorar. Ahí también hay algunos permisos que nosotros también estamos abordando, pero cuando se habla realmente de permisología estamos hablando de estos otros más de 300 permisos y que está abordando el ministro de Economía, que va a presentar un proyecto que, así como en 2 frases, es tratar de hacer una ventanilla única tal como existe en la parte ambiental, ¿ya? Y simplificar, digamos, esto que, claro. Ahora, habiendo dicho todo eso, nosotros también vamos a ingresar un proyecto de ley que reforma esta ley que tenemos de bases del medio ambiente, que tiene una fuerte componente en el sistema de evaluación de impacto ambiental, con el propósito de acortar plazos, de dar certezas y manteniendo obviamente los estándares ambientales y también con ciertas medidas que nos van a ayudar a reducir la conflictividad socioambiental, porque muchas veces dentro del sistema también se tratan de resolver conflictos que en realidad no tienen que ver con la parte ambiental, sino que con las comunidades, por ejemplo. Con las comunidades, a dónde están los proyectos, etcétera. Ministra, ¿y usted considera lógico o aceptable que, por ejemplo, un proyecto se demore 11 años en obtener el permiso, que es lo que ha calculado la Comisión Nacional de la Productividad, que es digamos, 11 años, ya la persona que va a invertir en 11 años después, su escenario cambió completamente? Totalmente. Además, imagínate, cuando ingresó con los datos que ingresó de las líneas bases, de qué es lo que había y qué es lo que no había, en 11 años cambia completamente. Así eso es inaceptable. Claramente que así lo es. Y por eso nosotros, por lo menos en la parte de la evaluación ambiental, vamos a ingresar un proyecto de ley que simplifica algunas cosas y que acorta plazos bien importantes, dando más certeza al proceso completo. Así que estamos totalmente comprometidos y bueno, cuando ya ingrese podemos hablar de los detalles, pero lo hemos ido conversando con todos los sectores y en general ha tenido una muy buena recepción. También hemos aprendido de la presidenta Bachelet intentó hacer esto, el presidente Piñera también lo intentó, así que este sería como el 3.º o 4.º intento ya. Entonces también hemos aprendido de estos otros intentos fallidos. Por ir simplificando, digamos, los trámites. También, por ejemplo, desde Salmón Chile han sido bien críticos con usted, regantes. El presidente Salmón Chile decía que usted tenía un sesgo ideológico y que era de otra alma del gobierno y que en el fondo estaba en contradicción con el ministro Marcel, que quería reactivar el país, aumentar la inversión, promover el crecimiento, pero que usted tenía otra tendencia. ¿Es de otra alma usted o tiene la misma alma en este sentido que el ministro Marcel? No, claramente somos parte de un mismo gobierno y entendemos muy claro cuando yo hablaba de que existen 3 crisis medioambientales de degradación medioambiental. Esto es una realidad en el mundo y también en Chile. Significa que necesitamos, yo cuando hablo de las 3 crisis hablo de que esta es una crisis de relaciones.
Esta es una manera que nos hemos desarrollado y podemos decir, digamos, los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial más o menos, con una mala relación con la naturaleza y también una mala relación entre nosotros y que nos ha llevado a una sociedad que es bastante desigual. Eso es una realidad en Chile, donde existen zonas de sacrificio, o sea, donde algunos pagan los costos sociales y medioambientales de un desarrollo. Y bueno, y la naturaleza también ha pagado esos costos de manera muy importante. Síntoma es que el planeta se está calentando, hay pérdida de biodiversidad, etc. Entonces, entender que el desarrollo no puede seguir siendo a costa ni de las personas ni del medio ambiente, yo creo que es central para entender qué es lo que tenemos que hacer para resolver estas crisis. Sí. Y por lo tanto, y el presidente lo ha dicho muy claramente, el cuidado medioambiental es una condición del desarrollo. Y yo iría más allá, yo creo que es el desarrollo el cuidado medioambiental. Entonces, las actividades económicas que el país tiene, que realiza, que va a seguir haciendo, tienen que ser sustentables, de tal manera que no sean a costa ni de lo social ni de lo ambiental. Y en ese sentido, encontrar ese equilibrio es un desafío, Sí, obviamente, sí. pero Y probablemente en en la declaración de principio todos estaremos de acuerdo, pero después cuando vienen las consecuencias de aplicar eso es donde vienen las diferencias, ¿no? El ministro Marcel dio una estamos en un entrevista, ajuste. claro, en T13 Radio, que fue bien elocuente porque dijo que a veces desesperaba esto de la permisología y que también a veces se pensaba, no dijo el sujeto, digamos, que las inversiones iban a estar de todas maneras, o sea que no había alternativa, cuando la realidad es que la hay, porque se pueden ir a otro país de América Latina a invertir o a otro país del mundo a invertir, digamos, no está garantizado que vayan a invertir acá. ¿Comparte usted esa angustia del ministro Marcel de que da desesperación cuando está esta demora, ¿no? Y también de que hay que tener en cuenta de que hay alternativas para los inversionistas? Claro. O sea, yo creo que cuando el ministro Grau dice que hay más de 300 permisos sectoriales, eso claramente nos llama a que tenemos que hacer una modernización del Estado, ¿verdad? Tener una ventanilla única y tener reglas claras y mayor certeza. Y en esa línea va nuestro... Ya, pero nuestro para dejarlo proyecto de claro, ley. ¿no tiene diferencias con el ministro Marcel en este punto? No, Ya. para nada. Y con respecto a de que las inversiones se podrían ir a otro lado, bueno, por eso que también es bien importante de que en la reforma nosotros demos certeza. Y aquí, por ejemplo, hay una certeza que es bien clara. Chile tiene una ley marco de cambio climático que dice Chile va a ser carbono neutral al año 2050. Y eso no define en una línea recta exactamente qué vamos a hacer, pero... Claro, un objetivo bien claro. Un objetivo bien claro, y esos son 30 años a futuro, y por lo tanto yo creo que, fíjate que esa es una ley medioambiental, Sí. Da certeza y va a definir el desarrollo del país, porque define que vamos a tener que desarrollar la industria de hidrógeno verde, Claro, toda una transición etcétera. energética muy importante. Ministra, usted decía, claro, tenemos 3 crisis, hay que repensar esto, y viene también desde el movimiento medioambientalista, ecologista, mucha crítica al capitalismo, ¿no? Y ahí hay toda una línea de debate en torno al neoliberalismo, en torno al capitalismo, en fin. Para preguntarle lo que contestó el presidente, ¿una parte suya también quiere derrocar el capitalismo o usted cree que el capitalismo hay que reformarlo? No, yo la verdad las cosas que nunca me he planteado querer derrocar el capitalismo. Yo más bien siempre he venido de la ciencia y mi formación es de física. Yo entiendo los fenómenos. Comencé hace unos años atrás ya a entender los fenómenos desde el punto de vista de la física, con los años incorporando los temas sociales. Así es que las cosas se tienen que reformar. Además yo decía de que a mí me gusta pensar estas crisis como una crisis de relación y por lo tanto tienen que cambiar las relaciones. Y yo estoy seguro que eso se puede realizar. Déjame darte otro ejemplo. Nosotros en enero, de hecho con el ministro Marcel, hicimos el lanzamiento del Comité de Capital Natural, con un famoso profesor británico, Partha Dasgupta, que ha trabajado en darle un valor económico a la biodiversidad, a la naturaleza. Efectivamente hay gente que piensa de que no es correcto darle un valor económico a la naturaleza, pero entendiendo de que el capital
en infraestructura, puente o el capital humano, que es conocimiento, etcétera, sí lo valoramos, son parte de la ecuación. Lo que ha ocurrido es que eso ha sido a costa de perder capital natural. Entonces, dado que tenemos este sistema, poner también la naturaleza, poder valorarlo, yo sí creo que es algo que nos va a ayudar a enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad, por ejemplo. Y ministra, en ese sentido, ¿cómo evalúa usted a los empresarios y empresarias chilenas, las empresas chilenas más bien, de cara a hacerse cargo de este cambio, ¿no? Porque es una transición de todo el planeta en la manera de producir, de tener combustible, de vivir. ¿Usted ve a las empresas chilenas, digamos, preparadas para este cambio? Bien direccionadas hacia esta meta de un cambio completo en este sentido, ¿no? De una transición energética, desde luego, o los ve más bien retrasados en materias ambientales? No, yo creo que la gran mayoría de las empresas y también de las personas entienden lo que estamos viviendo. O sea, así para ponerlo súper en concreto, año 2023, ¿ya? Comenzamos el año con unos incendios forestales devastadores, ¿verdad? Los del 2017 fueron un poco más altos, pero los del 2023 movilizaron no solamente a nosotros como país, sino que vinieron mucha gente de otros países también. Y eso tuvo costos en vías humanas, en infraestructura, en biodiversidad, o sea, un costo muy, muy alto en muchos aspectos. Y solamente 3-4 meses después tuvimos unas inundaciones que también se nos habían olvidado que existían, y 2 meses después, en el mismo lugar, inundaciones de nuevo. El costo económico y el costo social que han tenido estos impactos que están relacionados con el cambio climático, yo creo que ya nadie puede negar de que es una realidad. Cuando hablamos de cambio climático, no estamos hablando ni del fin de siglo, de unos osos polares que van a dejar sino que de es algo tener... que está pasando ahora, ¿no? Exactamente. Y vamos a hablar de eso, cómo se ha acelerado, además, la velocidad, digamos, del cambio climático. Sí, y por lo tanto yo creo que las empresas lo tienen bien claro de que esto ya le está afectando a ellos en muchos de sus costos. Ahora, el tema que hay en todo el mundo, porque como este es un problema global, no sacamos nada que un país se descarbonice si los demás, y sobre todo los más grandes, China, India, no tienen políticas ad hoc, ¿no? Pero es... ¿Quién paga el costo en el fondo de esta transición energética en el mundo? Entonces los países en desarrollo dicen, bueno, los países desarrollados que lo paguen porque ellos crearon gran parte de este problema y nosotros tenemos necesidades, tenemos gente pobre, gente que necesita acceso a bienes y servicios que nunca ha tenido y que son prioritarios, ¿no? Y por otro lado, los países desarrollados dicen, bueno, pero todos tenemos que poner también. Hay una pregunta entre la ecuación entre las necesidades materiales no satisfechas hoy de personas y postergar esas necesidades en esas personas que no las han tenido. Entonces, en Chile, ¿es importante, cree usted, volver a crecer económicamente a la vez que respetar el medio ambiente? Pero es también una meta importante porque a veces los empresarios o el mundo empresarial dice, bueno, se pone en el foco en el medio ambiente y no se está viendo que sin crecimiento hay un desempleo alto, que las personas están teniendo una mala calidad de vida, que el país en el fondo no avanza y nos quedamos como estancados en un estadio que no es muy favorable, digamos, para ningún cambio de justicia social. Sí. Yo creo que el desarrollo tiene que ser sostenible y ahí para Chile las oportunidades son gigantescas. No lo digo yo, hay varios informes, hay uno del Banco Mundial que dice que el compromiso de carbono neutralidad en Chile es creo que era un 4,4-4,2% del PIB de aquí al año 2050. Entonces es efectivamente una oportunidad económica, y por eso yo decía, no solamente que el cuidado del medio ambiente es una condición del desarrollo, sino que es el desarrollo. Cuando nosotros ponemos esta meta de carbono neutralidad, que significa una transición energética, significa muy concretamente, por ejemplo, el desarrollo de esta nueva industria del hidrógeno verde. Una industria que no solamente nos va a ayudar a descarbonizarnos y al mundo, sino potencialmente, si lo hacemos bien, un importante encadenamiento productivo, generación de conocimiento, de investigación, de capital y humano, nuevos empleos, ¿no? de buenos empleos, etcétera. Así es que es una tremenda oportunidad. Cuando tú mencionabas que
la diferencia entre los países desarrollados y en desarrollo, existe en la Convención Marco de Cambio Climático un principio que rige esta convención, que es de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y efectivamente hay muchos países que ponen más el énfasis en las partes diferenciadas que compartidas. Y en ese sentido, a ver, primero que nada, todos los países que firmaron el Acuerdo de París tienen compromisos, todos dicen que vamos a reducir, eliminar nuestras emisiones y vamos a hacer un proceso de descarbonización. El problema es que algunos van más lentos que otros y bueno, ahí vamos todos. Claro, y sus coyunturas políticas también van afectando. Recordemos que con Donald Trump en Estados Unidos, digamos como presidente, se salió del Acuerdo de París. Sí, pues, pero fíjate que los estados se mantuvieron y las emisiones igual han ido a la disminución en Estados Unidos. Entonces, la postura mía, y es la postura que ha tenido Chile, porque esto ha sido una política de Estado, recordemos que yo fui la asesora científica para la COP25. De la ministra Carolina Schmidt. Exactamente. Sí. Es que, claro, nosotros como país en desarrollo podríamos decir, y uno lo escucha bastante, tenemos pocas emisiones, ¿por qué estamos preocupados de esto? Uno, porque esto es un beneficio económico y porque yo pienso de que si nosotros somos los primeros, los que estamos más adelantados en esa transición, eso va a traer beneficio para nosotros. Yo no quiero ser la última, el subirme al carro de esa modernización al final, porque yo creo que eso nos va así dejar en el subdesarrollo. Ahora, esta sensación de algunos empresarios, gremios, como los que les decía y otros, de que el Ministerio de Medio Ambiente les traba sus proyectos, usted lo tiene que conocer, digamos. ¿Cómo pretende enfrentarlo? Porque en el fondo se está transformando hoy día en un tema, aunque no le gusta la palabra permisología, ya está instalado como que el país no crece por la permisología y todos los problemas que nos asocia, digamos, el hecho de no tener crecimiento. Sí, como decía, estamos trabajando en el equipo que incluye al Ministerio de Hacienda, pero también al de Economía, Medio Ambiente, Monumentos Nacionales, etcétera, en hacer una modernización de los sistemas asociados a la luego, inversión. Que salga en un plazo breve, ¿no? Así es. El proyecto, nuestro compromiso es ingresarlo al Congreso, obviamente lo que después ocurre en el Congreso. Pero entiendo que el ministro Grau pretende presentarlo de aquí a fin de año, ¿no? Sí. Y nosotros también. Claro, y nosotros fin de año es como y nosotros hemos hecho un trabajo, llevamos más de un año trabajando en esto, como de harta socialización con los distintos gremios, con las ONG, con la academia, con gremios profesionales también. Así que pensamos que hemos logrado una propuesta bien equilibrada en la cual todos vean que van a ganar algo, porque como te decía, esto se ha intentado otras veces antes ya, sin éxito, y nosotros sí quisiéramos ser exitosos, y para eso obviamente hay que generar un buen consenso. Y es contraintuitivo que no se haya logrado cuando es un reclamo tan importante, digamos, o sea, más es de sentido común que 11 años o 10 años o 9 años desincentiva evidentemente eso. Ministra, le quiero llevar al tema constitucional, porque usted escribió una carta o mandó una carta al diario, una columna diciendo que pedía que no me acuerdo las palabras exactas, pero que se entendiera en el texto constitucional el cambio climático como una prioridad, como un problema prioritario de la humanidad y de nuestro país, tal como acaba de decir, y que usted conoce bien como científica que ha liderado, digamos, el tema del cambio climático en el mundo. En la Constitución que se está hoy día redactando y que no está terminada, pero ya se sabe, digamos, eso ya es un hecho, que hay una mención al medio ambiente, solo una, ¿no? ¿Usted le parece que eso está acorde a lo que usted estaba pidiendo, que eso es lo que debiera ser? ¿Y cómo reflexiona respecto de eso con lo que usted está diciendo? Chile tiene que estar en esto, tenemos que ponernos, cuando en este texto que debiera, si es aprobado, tener vigencia por muchos años, va a ser una constitución que justamente tendría que hacer frente al cambio climático. Así es. Yo creo que habría sido o sería, pongámoslo en condicional todavía porque es importante reconocerlo, porque hay un consenso muy alto en Chile de que
es una realidad el cambio climático, que hay que enfrentarlo, que es un desafío en el cual todos nos tenemos que poner detrás. De hecho, la ley marco de cambio climático fue aprobada prácticamente por unanimidad en el Congreso. Entonces, ¿es insuficiente lo que quedó? Lo que está en el texto ahora, yo creo que habría sido mucho mejor poner algo más acorde al desafío y que ya estamos bien entrados en el siglo XXI, ¿verdad? La Constitución que tenemos hoy en día le da el deber al Estado a darnos un medio ambiente libre de contaminación. Pero eso es como bien el mínimo, ¿verdad? Claro, porque es como eso ya es bien pálido respecto de lo que estamos viviendo. Exactamente, claro. Porque ahora ya en Naciones Unidas se habla de un medio ambiente limpio, sano y sustentable, así como que necesitamos algo más que sea solamente no contaminar, sino que hay que restaurar, porque estamos en una situación muy crítica. Y siendo la Constitución la base, ¿verdad?, por la cual uno construye, entendiendo de que este es el desafío del siglo XXI, yo creo que habría sido muy deseable de que quedara a nivel constitucional. Sí, y para terminar, habría sido deseable, claro, es una respuesta, claro, habría sido deseable que tuviera muchos más normas respecto del tema, porque usted evidentemente ha dedicado su vida a esto, pero es insuficiente al punto para usted como científica de ser como un parteagua o una línea roja para aprobar ese texto o para rechazarlo? Yo creo que quedó lo mínimo. Tenemos leyes, ¿verdad? Y tenemos la ley marco de cambio climático, vamos a reformar la ley que es la ley de bases del medio ambiente, tenemos la ley para la naturaleza también, que están bastante más avanzadas. Pero yo creo que sí habría sido importante de incluirlo. Déjame hacerte como una vuelta de algo que no hemos hablado, pero que también es un aspecto distintivo de este gobierno. Tú dijiste, este gobierno se declara ecologista y también feminista, sí, ¿verdad? Y cuando uno habla de eso, uno le queda súper claro de que no significa que la ministra de la Mujer juegue su rol, sino que transversalmente en el gobierno, en el Estado, incluyamos una perspectiva de género en todas nuestras políticas públicas. Un gobierno ecologista también tiene que hacer lo mismo, o sea, el tema medioambiental tiene que transversalizarse y por lo tanto, tanto con el tema de género como de medioambiental, yo creo que es muy importante no retroceder en lo que ya hemos logrado. Y en ese sentido, en el tema de género en particular, da la impresión de que aquí sí que habrían retrocesos. Y yo creo que en el tema medioambiental estamos ahí a punto también. Entonces, con esos dos retrocesos, digo, a usted estaría inclinado a votar en contra. Todavía no está, así que no me voy a pronunciar. Pero lo que yo digo es que son dos temas que son transversales, que tienen que cambiar muy profundamente y estructuralmente en nuestra sociedad. Y yo creo que además los dos van de la mano para poder enfrentar las crisis sociales, ambientales, económicas que estamos viviendo. Yo creo que las dos van muy de la mano. Las dos requieren transversalizar una política de cuidado de una manera como que la abracemos como sociedad mucho mejor. Entonces, de eso se trata el gobierno, para ahí tiene que ir el Estado y ese es mi rol en el gobierno. Ministra Maisa Rojas, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, encantada. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo domingo.